Hola, el día de hoy hablaremos acerca del Common Law y la Equity, dos sistemas jurídicos muy importantes para el derecho. El presente trabajo tiene como finalidad conocer dos de los sistemas jurídicos en derecho, y son el Common Law y la Equity. En esta presentación se analizarán sus conceptos, características, diferencias, así como también el surgimiento y las fuentes de dichos sistemas. Cabe acentuar que el Common Law hace referencia a aquel sistema centrado principalmente en las decisiones adoptadas por los tribunales, es decir, es un derecho basado en la costumbre, mientras que el sistema Equity nació como una rama complementaria de los tribunales del Common Law, para subsanar situaciones que este último fue incapaz de resolver. ¿Cuáles son los aspectos históricos del nacimiento del Common Law y la Equity? El origen histórico se puede considerar a partir de la invasión normanda en 1066, puesto que el territorio se encontraba regulado por un sistema judicial muy poco desarrollado y homogéneo, siendo a partir de esos momentos el germen jurídico del Common Law y que se desarrollaría a partir de los siglos XII y XIII. Los anteriores sistemas jurídicos existentes antes del siglo XII fueron por tanto reemplazados por este, como aquellos pertenecientes a la corona inglesa. El concepto de equity, entendido como una rama del derecho anglosajón, tiene su origen en el siglo XV. 2 siglos antes se había establecido en Inglaterra el nuevo sistema legal instaurado por Enrique II para unificar el derecho aplicado en todo el país, que por este carácter común a todas las zonas pasó a denominarse derecho común. Este era normalmente un clérigo con conocimientos de derecho que asesoraba al rey en otros muchos asuntos. El canciller decía los asuntos en base de su propia conciencia o a lo que él consideraba moralmente justo, sin sujetarse a las estrictas reglas del procedente que iban desarrollando los tribunales ordinarios. En 1474, el Court of Chancery se independizaba totalmente de los tribunales del Common Law y dejaba de ser una jurisprudencia delegada por el rey. En el siglo XIX, como decíamos, el Court of Chancery pierde su independencia y se integra a los tribunales ordinarios por efecto de una importante reforma legal incluida en el Judicature Act 1873. ¿Cuál es la estructura del gobierno, el poder legislativo y el poder ejecutivo? El gobierno se divide para su organización en 3 niveles: federal, un gobierno central; local, gobiernos estatales; y municipal, gobiernos municipales. En México, el poder legislativo se deposita en un Congreso General que se dividirá en 2 cámaras, una de diputados y otra de senadores. Según el derecho constitucional británico, el poder ejecutivo pertenece al monarca, aunque su autoridad la ejerce únicamente el primer ministro y su gabinete. Los miembros del gabinete aconsejan al monarca como miembros del Consejo Privado. ¿Cómo se lleva a cabo la profesión jurídica en Inglaterra? La organización judicial, según René David y Camille Geoffroy Spinozzi, se divide en dos: justicia alta y justicia baja. Dentro de la justicia alta encontramos a las Cortes Superiores. En ellas se originan los precedentes judiciales que son vinculatorios para los tribunales inferiores. Dentro de las Cortes Superiores encontramos la Suprema Corte de la Judicatura, que se divide en 3: Suprema Corte de Justicia, Corte de la Corona y Corte de Apelación. La Suprema Corte de Justicia a su vez se divide en 3: la Cancillería, Banco de la Reina y Familia. Por ley, cualquiera es competente para conocer de cualquier asunto que se ventile en la Suprema Corte de Justicia. Esta se abstiene de conocer los litigios cuyo valor sea inferior a 5,000 libras. Cada división es integrada por jueces especializados en diferentes reglas de procedimientos. La Corte de la Corona es competente en materia penal. Aquí encontramos a los jueces y a su lado al jurado para los casos en los que el acusado se declara no culpable. La Corte de Apelación es el tribunal de la Suprema Corte de la Judicatura. Esta conoce exclusivamente en segunda instancia. Se puede intentar un recurso ante la Cámara de los Lores contra sus decisiones. Para esta acción es necesaria la autorización del tribunal inferior. De ser negada, se puede solicitar al Comité de Apelaciones de la propia Cámara. Dentro de la justicia baja encontramos a las Cortes inferiores. Estas son las más variadas y numerosas. Conocen de la mayoría de asuntos. Se dividen en 3: Cortes de Condado, que conocen de materia civil. Sus decisiones pueden ser recurridas ante la Corte de Apelación. A los magistrados
que son competentes en materia penal y conocen de infracciones menores. Son ciudadanos a los que se les confiere la función de jueces de paz, no reciben retribución y son jueces laicos a diferencia de los juristas que ejercen su función, asistidos de un secretario el cual debe ser abogado. Sus decisiones pueden ser impugnadas ante la Corte de la Corona o la Banca de la Reina. Después tenemos las cuasijudiciales, que son competentes en materia administrativa. La diversidad de funciones de los tribunales administrativos no permite clasificarlos de una manera eficaz y por ello se enumeran. Su función es de oír y decidir disputas como si fueran una corte. Desempeñan también funciones jurisdiccionales. Sus decisiones pueden ser impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia. En las Cortes inferiores encontramos el Consejo de Tribunales, que se encarga de supervisar el funcionamiento de los tribunales administrativos. La profesión de abogados en Inglaterra tiene mucho peso en el desenvolvimiento y desarrollo del sistema jurídico. Los abogados, en la mayoría de los casos, son los responsables de poner en marcha los órganos jurisdiccionales. Hay dos ramas dentro de la profesión. Barrista es el que defiende a su cliente en juicio, autorizado para actuar frente a un tribunal, es decir, cualquier corte de justicia, ya sea inferior o superior. Cuando comienzan a ejercer los ingleses, dicen que fue llamado a la barra. Son un gremio cerrado debido al número pequeño de barristas que hay, y de este número se reclutan a los jueces. Después tenemos al solicitor. Su función principal es la de servir como consejero legal y puede actuar en juicio ante las cortes inferiores. Prepara los asuntos que llevará a cabo el barrista en el tribunal. Para poder ejercer profesionalmente, el barrista debe pertenecer a cualquiera de las organizaciones profesionales y debe tener tiempo de práctica al lado de otro colega que también debe ser barrista. El solicitor debe pertenecer a la Law Society y cumplir con un determinado tiempo de ejercicio profesional. ¿De qué forma el Common Law y la Equity inglesa influyen en el sistema jurídico de Estados Unidos, Irlanda, Australia y Canadá? Estados Unidos. El derecho común inglés y el actual derecho común norteamericano pertenecen a la misma familia jurídica. Actualmente son dos sistemas jurídicos diferentes. Las decisiones judiciales actuales rara vez hacen referencia al derecho común inglés, pues han encontrado en el derecho norteamericano sus propias formas y soluciones a pesar de constituir una familia legal, con una relación estrecha sobre todo en el derecho privado. No se puede desconocer la influencia que ha tenido Estados Unidos en los diferentes mercados y el impacto en el consumo de bienes y servicios, todo el anterior al tratarse de la primera economía del mundo, y la cual cuenta además con una poderosa moneda a nivel internacional que es el dólar. Las transacciones comerciales y la variedad de negocios adelantados por Estados Unidos en una esfera transfronteriza resultaron en un acercamiento a la técnica contractual norteamericana por las demás naciones, y la necesidad de los contratantes en comprender la normatividad junto con las demás figuras que regulan su derecho. De esta forma, se puede observar un ascenso en la influencia del Common Law norteamericano, rebasando fronteras y permeando diversos sistemas jurídicos, incluido el colombiano. Irlanda. La República de Irlanda está gobernada por un presidente, que tiene la posibilidad de ejercer el cargo por 2 periodos y que es elegido por voto directo. El presidente nombra al primer ministro y con la anuencia de este y del Parlamento a los demás miembros del gabinete. El poder legislativo se deposita en un parlamento bicameral y el gobierno local se organiza con base en los consejos locales. Tocante a la organización judicial, encontramos en el peldaño más alto a una Suprema Corte, que funciona como tribunal de apelación. Existe también la Corte Alta, con jurisdicción original en asuntos civiles y penales. Además, los tribunales de circuito y de distrito, que también tienen competencia civil y penal con relación a los asuntos de menor cuantía. El jurado puede funcionar con relación a ambas materias. El sistema jurídico de la República de Irlanda es de Common Law y se puede decir que es casi igual al inglés, aunque con las divergencias que las leyes irlandesas establezcan. Se utilizan fundamentalmente los textos ingleses para esto. Australia. Organizándolas como un estado federal con 6 miembros o entidades federativas, cada una de ellas con su propia constitución local, gobierno autónomo y parlamento propio. En los territorios administrados por el gobierno central se aplica el derecho federal. Las ramas del derecho privado se refiere y también por lo que al derecho procesal corresponde. Estos sistemas jurídicos son casi idénticos entre sí, ya que todos descienden del Common Law inglés y se inspiraron tanto en sus decisiones judiciales como en su derecho legislado.
Los precedentes judiciales ingleses no obligan a los tribunales australianos, pero por regla general se les concede gran autoridad, especialmente a aquellos que proceden de la Corte de Apelación y de la Cámara de los Lores. El derecho legislado australiano se parece mucho al inglés. Esta razón sirve para explicar la circunstancia de que las reformas a la organización judicial llevadas a cabo en Inglaterra en 1833 fueron adoptadas también por los estados australianos. El comercio, los contratos y la propiedad se hayan tomado, casi literalmente, de las correspondientes leyes inglesas. Canadá. En primer lugar, es importante comentar que la organización judicial canadiense se inspira esencialmente en el modelo británico, y en segundo lugar, que el sistema judicial de Canadá es un sistema unitario. Se puede afirmar que la mayor parte del derecho canadiense pertenece a la familia del Common Law, mientras que en una de las provincias del país, en la provincia de Quebec, algunas ramas del orden jurídico corresponden a la familia romano-canónica. En esta provincia, como señala el juez Paul Revés, existe un sistema mixto de Common Law, por la que el derecho público se refiere y apegado a la tradición romano-canónica, por lo que al derecho privado corresponde especialmente el derecho civil. La organización judicial de la provincia es la misma que la de las otras provincias canadienses, o sea, que sigue el modelo inglés, y de esta forma, tanto la doctrina acerca de la obligatoriedad del precedente judicial como su práctica operan de manera muy similar a las de Inglaterra. En Quebec, por otro lado, el mismo tribunal conoce tanto de los asuntos relacionados con el Código Civil como de las otras materias. Gracias a este tema podemos concluir que el common law y el derecho francés son dos cosas distintas, ya que observamos un sistema complejo que está basado en leyes escritas o no escritas para que todo tenga una misma finalidad. Es posible saber que el derecho nos regula de cierta manera la conducta como humano y en sus formas de transmitir la justicia y la paz.